diapositiva, por favor. Bien. Amén. El Señor le bendiga en esta preciosa oportunidad. Saludos a nuestro querido pastor Carlos Condori. Somos el equipo 6 nuevamente con este hermoso ensayo acerca de los 5 principios bíblicos señalados en las parábolas de Jesús. Como introducción, las parábolas de Jesús son por excelencia uno de los mejores métodos de Cristo para transmitir sus enseñanzas a las multitudes de aquel entonces y a nosotros en el día de hoy. Estas cumplían un propósito doble, hacer comparaciones entre dos objetos, cosas terrenas que eran el del vivir diario, con las cosas espirituales que no se podían entender fácilmente. De esa manera se transmitía una gran lección espiritual. Para presentar nuestro trabajo, estamos como integrantes, mi persona, César Ramiro Lizardo, nuestra hermana Luzmila, también nuestro hermano José, luego nuestro hermano Enos, y por último nuestra hermana Roxana Hermosa. Amén. Continuamos entonces diciendo que en los evangelios hallamos 30 parábolas aproximadamente, de las cuales tomaremos 5 de ellas en este ensayo. A saber, el buen samaritano, el rico insensato, las 10 vírgenes, el trigo y la cizaña, la viuda y el juez injusto. Estas parábolas nos dejan principios como el amor al prójimo, la persistencia de la oración, la coexistencia del bien y el mal, la relación de la iglesia con la segunda venida de Cristo y la necesidad de no colocar el amor a las riquezas. Ahora voy a presentar la parábola de las 10 vírgenes. Está en Mateo capítulo 25, del 1 al 13, y su verdad bíblica es, ¿no?, la relación entre la iglesia y la segunda venida de Cristo. Esta parábola es en parte la respuesta de Cristo al capítulo anterior, cuando le preguntaron a sus discípulos en el Monte de los Olivos acerca de las señales del fin del mundo, y obviamente el capítulo 24 explica a Jesús todas las señales y cómo será el mundo para el momento en que venga Cristo. Por eso es que en el capítulo 25, al hablar de las 10 vírgenes, lo que está haciendo es enfatizar la idea de prepararnos para su segunda venida. Entonces, decir que las 10 vírgenes es una parábola que solo se encuentra en el Evangelio de Mateo y que también se utilizan las costumbres de las fiestas de las bodas en el mundo antiguo judío como una imagen para exhortarnos a vigilar, es decir, a estar preparados hasta la venida del Hijo del Hombre. Las bodas judías tenían 3 etapas. La primera era el compromiso, es decir, ese era un compromiso, un acuerdo formal hecho por los padres. Después estaba el desposorio, la ceremonia donde se hacían compromisos mutuos. Y por último ya llegaba el matrimonio. Aproximadamente un año después, cuando el esposo llegaba de forma inesperada por su novia, de allí nosotros podemos aprender el principio bíblico importante de estar preparados, no desmayar, no dormir espiritualmente. Amén. Ahora presento a la hermana Lumila con la parábola de la viuda y del juez injusto. Adelante, hermana. Amén. En San Lucas, capítulo 18, del 1 al verso 8, encontramos la parábola La viuda y el juez injusto. La verdad bíblica que encontramos en ella es la importancia de la persistencia en la oración. Esta parábola nos muestra a una viuda en busca de justicia y acude a un juez que era malo, que no temía a Dios ni a hombre alguno. Vemos en esta viuda la constancia de querer cumplir su objetivo y su perseverancia en su ánimo y propósito. Estas cosas la llevó a doblar la mano de este juez. Si vemos en el contexto, la viuda estaba entre las personas más abatidas y vulnerables de la sociedad palestina en aquel tiempo.
Era una persona a quien se le negaba la justicia constantemente. Sin embargo, su persistencia en exigir justicia es un modelo para nosotros. Nos estaba enseñando cómo deberíamos relacionarnos con Dios. Muchas veces aquellas personas a quienes se les niega la justicia son las más fieles y quienes más intensamente creen en la capacidad de Dios para escuchar, para responder. Pues cuando todo ha fallado, al final entendemos y creemos que solo Dios puede ayudarnos y depender de Él para nuestro sostenimiento. Jesús nos presenta un caso, este caso, en el cual habían posibilidades casi nulas de que la viuda lograra ser escuchada, ¿no?, por este juez. Rescatamos 3 verdades: la persistencia en la oración, el tener fe en la eficacia de la oración, la confianza en la justicia divina, y podemos añadir otra más, que es la relación personal con Dios. Amén. Adelante, nuestro hermano José. Amén. Dios les bendiga. Vamos a hablar acerca de la parábola del buen samaritano, que la encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 25. Vemos que la parábola del buen samaritano es una de las más conocidas y queridas de Jesús, que enseña varias lecciones importantes. El amor al prójimo. La parábola nos desafía a amar a nuestro prójimo sin importar su raza, religión o estatus social. El samaritano demostró amor al prójimo al ayudar a un hombre que era considerado su enemigo. Nos enseña también de la compasión. La compasión es la capacidad de sentir el dolor de los demás y querer ayudarlos. El samaritano se compadeció del hombre herido y lo ayudó a pesar que no era su obligación. Nos enseña también la acción. El amor al prójimo no se queda en palabras, sino que se demuestra con acciones. El samaritano no solo sintió compasión por el hombre herido, sino que también lo ayudó de manera práctica. Si lo aplicamos a nuestra vida, podemos aplicar la parábola del buen samaritano en nuestra vida diaria de la siguiente manera. Estando atentos a las necesidades de los demás, debemos estar atentos a las personas que nos rodean y que puedan necesitar nuestra ayuda. No debemos ser indiferentes al sufrimiento de los demás, ofreciendo ayuda sin esperar nada a cambio. No debemos esperar nada a cambio cuando ayudamos a los demás. La ayuda debe ser desinteresada y provenir de lo más profundo de nuestro corazón. También nos enseña que podemos derribar las barreras. La parábola nos enseña a derribar las barreras que nos separan de los demás. Debemos estar dispuestos a ayudar a las personas que realmente lo necesitan o que son diferentes quizá a nosotros, incluso si consideramos que son nuestros enemigos. En resumen, la parábola del buen samaritano es un llamado a amar a nuestro prójimo, actuar con compasión y demostrar nuestra fe con acciones. Hasta que mi parte continúa nuestro hermano Enox. Amén. Continuando con la parábola del trigo y la cizaña. El principio bíblico es la coexistencia del bien y el mal. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de San Mateo capítulo 13, del versículo 24 al 30. Jesús cuenta la historia de un hombre que siembra buen trigo en su campo, pero mientras todos duermen, un enemigo siembra cizaña entre el trigo. Cuando las plantas crecen y las espigas se forman, también aparece la cizaña. Los siervos del hombre le preguntan si deben arrancar la cizaña, pero el hombre les dice que no, para no dañar al trigo. En lugar de eso, deben dejar que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. En ese momento se recogerá primero la cizaña para quemarla
y luego se almacenará el trigo. Entonces, como teníamos la presencia simultánea que el bien es que el trigo y el mal es la cizaña, existen juntos en el mundo, esta coexistencia es parte de la realidad hasta el fin de los tiempos. También podemos tener como paciencia y sabiduría. Dios permite que el bien y el mal crezcan juntos por un buen tiempo. Así los creyentes deben ser pacientes y sabios, evitando juicios prematuros que deben causar más daño que el beneficio. Pero el último, como el juicio final, nos enseña, ¿no?, que el momento de la cosecha, Dios separará el bien del mal. Los justos serán recompensados, mientras que los malvados serán castigados. Y tener confianza en el plan de Dios. La parábola enseña a confiar en el plan y el tiempo de Dios. Aunque el mal esté presente siempre, Dios tiene un propósito y un tiempo para todo. Esta parábola subraya la realidad de la existencia simultánea del bien y del mal en el mundo y la importancia de la paciencia y la confianza en Dios. Amén. Y continuamos con la hermana Roxana. Bueno, continuando con la exposición, en esta oportunidad me ha tocado la parábola del rico insensato, que la encontramos en Lucas 12, del 13 al 21, donde la parte central es la necedad de amar las riquezas. Esta parábola nos trata de decir que nos habla de un hombre rico, en el cual el hombre se vuelve falta de sentido, de razón, porque quiere cosas materiales, ¿no? Jesús da a conocer en esta parábola la relación del hombre y las cosas materiales, lo que su corazón anhela mayormente, ¿no? Las cosas que tiene internas. Y si lo aplicamos a la actualidad, en este mundo actual, es en el cual el afán de todos los días de trabajar y para obtener riquezas y alcanzar fama, como por ejemplo ese lema que dice yo lo puedo, yo lo alcanzo, yo conquisto. Y aún así, con ese lema, eso está siendo introducido a nuestras iglesias. Y entonces se pierde la fe y creemos que como ser humano podemos hacer todos nosotros y nos olvidamos de que el que nos da la fuerza y el que nos da las bendiciones es Dios. En esta parábola Jesús trató de explicar el afán del hombre por obtener cosas materiales, olvidándose de Dios. En conclusión a todo este tema de las parábolas, este método que Jesús utilizó fue un método muy adecuado, ¿no? Que él de esta manera llegó, dice, a esferas sociales y grandes para revelar verdades espirituales y valiosos principios bíblicos. Las parábolas también dice que son compuestas por elementos de la vida cotidiana, que nos permite extraer grandes principios. En la actualidad, estas parábolas son vigentes. En la iglesia está llamada en todo tiempo para que enseñen y mediante este método el ser humano pueda entender la palabra de nuestro Dios. Dios le bendiga, pastor. Somos el equipo número 6.